Hola chicos, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante porque creo que es el punto inicial para la sanación y la renovación de toda tu forma de pensar, de todo lo que tú sientes y de toda tu existencia, mejor dicho. El tema del día de hoy es cómo perdonar, como lo habrás podido leer en el título, obviamente. Y yo sé que a veces es fácil cuando decimos a una amiga, ¿no? O a un amigo que alguien le ha lastimado o su ex le fue infiel, o a un amigo que su padre le ha pegado, o que alguien que ha sido abusada o abusado, y decimos, oye, pero basta, o sea, tienes que perdonar, en serio, o sea, ya te estás abrumando mucho, estás muy resentido, tienes cólera, quieres vengarte, tienes que parar. Y estamos así, a veces la otra persona cree que no podemos comprender su dolor, y muchas veces sí, realmente no podemos comprender específicamente qué está sufriendo esa persona, pero todos en algún momento hemos pasado por situaciones muy dolorosas que hemos tenido que de verdad perdonar para poder sanar. Entonces el perdón es algo muy completo, no es una emoción, es como que estás con esa persona que te te hizo mucho daño, que te lastimó, y después de un tiempo pues ya puedes estar con esa persona y estás normal, o sea, tú estás feliz, la otra es feliz y todo es color de rosas. O sea, no es así, realmente el perdón va mucho más allá de las emociones, sino que es una decisión. Entonces, como punto inicial, bueno, tengo 5 puntos, mejor dicho, para poder eh, darte una guía de cómo o de qué necesitas entender para poder empezar a perdonar a aquella persona o grupo de personas que en algún momento te hicieron daño. Entonces tengo, como te dije, 5 puntos, y te quiero mostrar, bueno, ya saben que tengo todo aquí en mi cuadernito, y te quiero mostrar el primer punto, que es el siguiente. A veces creemos que el perdón tiene que ser como algo, como te mencioné, o sea, que dependa de nuestras emociones, o que a veces decimos, ah, ok, o sea, tengo que perdonar y tengo que ayudar a esa persona o hacerle ver su error, o como que, quizás ayudarle a que deje de ser así. Y no necesariamente, nosotros no somos un centro terapéutico, no tenemos que hacer la labor de ningún psicólogo o de ningún psiquiatra porque no nos compete. Simplemente fuimos unas víctimas de ese abuso, víctimas de ese hecho. Sin embargo, nosotros lo único que podemos hacer en primera instancia, digo en primera instancia, es entender a esa persona, entender a la persona más allá de los motivos que pudo haber tenido para poder hacer lo que nos hizo. Entonces, no se trata de que nosotros tengamos que remediar el daño, o incluso remediar o ayudar a esas personas a que cambien. O sea, no es así. Ya les dije, no somos centro terapéutico, no somos psicólogos, pero lo único que podemos hacer es entender, porque usualmente las personas que te lastiman provienen, o que te han lastimado, o personas que, por ejemplo, ¿no? un violador, un abusador sexual, un marido que te ha maltratado, que te ha pegado, un hijo malcriado, pues que te faltó respeto. Estas personas tienen un pasado disfuncional, y ellos son el resultado de todo ese pasado, esa infancia, esa niñez. No sabemos nosotros, solamente Dios sabe cómo sus padres los han tratado, qué eventos les sucedieron desde niños, también fueron quizás lastimados. Entonces, más allá de poder solucionarles la vida o arreglar a ellos, lo que podemos hacer nosotros es simplemente entender que que están rotos por dentro. Y a veces suena como que muy fuerte decir, ah, está roto por dentro, pero es cierto. O sea, las personas que hacen daño a otros es porque hay un daño que les han hecho a ellas, o que se han provocado, o algo ha pasado. Entonces tenemos que simplemente tratar de pensar de esa forma, ver a estas personas como que, ok, están rotas, en algún momento deben sanar, y sería genial que lo hicieran con la ayuda de Dios. Hay que orar por ellos, pero más allá de eso, pues en este momento no puedes hacer nada cuando todo está reciente. Entonces, un pasaje que me parece que sostiene esto es Lucas 23:34, y se los voy a leer aquí. Ay, mi lapicero lo voy a botar. Ya. ¿Cómo está mi cama? A ver. Lucas, dije Lucas. Ah, sí, Lucas.
Lucas 23:34. Aquí les voy a leer un ratito. Lucas 23:34 dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Este momento, bueno, el contexto es cuando se está dando ya la crucifixión de Cristo. A pesar de que estas personas le estaban, o sea, a pesar de que en su cara corría la sangre de la corona de espinas clavada en su rostro, a pesar de que en su espalda tenía frescas las heridas de los latigazos que le habían dado los soldados romanos, a pesar que él estaba en una cruz con las manos y los pies acalambrados por haber sido clavados en el madero. A pesar de eso, el clamor y la oración a Dios no fue, Señor, quítame el dolor, o Señor, no sé, haz como que mi cuerpo, o sea, ponme una anestesia en el cuerpo para no sentir nada. No fue ni siquiera por él, pero el clamor que Jesús hizo fue por las demás personas, para esas personas que, independientemente del daño que le estaban haciendo, él estaba pidiendo por ellos, porque ellos no tenían idea del mal que estaban haciendo, porque les apuesto a que la gente que lastimó a Jesús ni siquiera se percató, no del mal que le hacían a él, porque seguramente que eso sí lo sabían, pero ni siquiera se percataron del mal que se hacían a sí mismos, porque quién sabe, en algún momento en el futuro se convirtieron en cristianos. Imagínate hasta tener ese remordimiento, ese recordatorio de que fuiste tú el que maltrataste de esa forma a Cristo. Entonces yo estoy solamente suponiendo, pero realmente todo acto trae secuelas, y en esta parte pues Jesús es súper claro cuando dice que realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo, no tenían ni idea de las consecuencias de sus actos. Y muchas veces cuando las personas nos lastiman, están en el mismo punto, como los soldados romanos maltratando a Cristo y asesinándolo. No tienen idea del daño que hacen. A veces pueden saber que te están lastimando, pero no saben hasta qué punto pueden llegar a lastimarte, o a veces, sabiendo eso, no tienen ni la menor idea del mal que se hacen a sí mismos. Y eso es lo más terrible, porque al final, con eso es lo que van a cargar hasta el resto de su vida. Entonces, creo que Cristo nos da un gran ejemplo de qué significa el entender a las demás personas, a pesar de todo lo que nos hayan hecho. En primer lugar, entender va a ser el punto principal de partida, mejor dicho, para la sanación. Entonces, yo les quería compartir ese punto que es muy importante, y también dentro de eso está en que al final hay que dejar realmente que Dios o la vida o las consecuencias de los actos de esa persona se encargue. No es bueno vengarse, no es bueno estar buscando la forma de devolverle el mal por mal, sino devolver simplemente bien por bien, o mal por bien, o simplemente no hagas nada. O sea, no, como te dije en un inicio, no tienes que ayudarle específicamente algo, no tienes que ser como que comportarte de una manera falsa con esa persona, simplemente dejarlo ahí. Y eso se refuerza en el punto número 2 que te quería comentar, y es que tú puedes perdonar o tomar la decisión de perdonar, pero no tienes que estar específicamente cerca de esa persona. El perdón también se puede lograr de lejos, y es lo mejor. O sea, si tú hablas con cualquier psicólogo, y mi terapeuta me lo dijo, si quieres perdonar a esa persona que te lastimó, en este caso yo estaba en terapia por una relación pasada, me dijo, si quieres perdonar de verdad, tienes que alejarte, porque cuando estás alejado, tú vas a poder empezar a ver la realidad desde una vista panorámica. Es decir, vas a poder empezar a ver los aspectos no solamente en los que la otra persona falló o tiene culpas o responsabilidades, pero también vas a ver tus falencias, o vas a poder ver el contexto, o vas a poder profundizar en por qué se dio todo lo que pasó. Entonces, no, para perdonar, o sea, algo que yo recomendaría a cualquier persona es que si quiere perdonar de verdad, mantenga la distancia. O sea, no tienes que hacerlo, no tienes que estar ahí hablando con esa persona, porque lo que haces, en vez de a perdonar más rápido, lo que tú logras hacer es lastimarte a ti mismo, porque la otra persona puede que esté normal y diga, ok, esa persona, entonces yo te lastimé, pero ya me perdonaste, entonces estamos bien, pero eso tampoco está del todo correcto, porque al final el único perjudicado
eres tú mismo. Así que cuidado con eso. Como tercer punto, quería decirte que algo que sí es cierto y que es una verdad que tenemos que tragarnos es que Cristo en la cruz nos perdonó. Cristo en la cruz demostró su amor, su perdón hacia nosotros, nos regaló una nueva vida a pesar de que nuestro pecado era gigante, era grande, teníamos una tracalada de pecados. Y Cristo, aún así, en el momento en que nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos bautizamos, pues Él nos perdonó. Ahora, este don maravilloso del perdón que Cristo nos transmitió a nosotros, no creo que deba quedarse simplemente en nosotros, pero me parece que es nuestro deber como hijos de Dios ahora darlo a las demás personas, poder compartirlo con los demás. Entonces, hay una parábola que dice Jesús en Mateo 18, 21 en adelante. Lo voy a leer para que más o menos me entiendas el punto. Quizás te estoy confundiendo, pero oye, que está todo rayado. Así que está. Mateo, ¿qué te dije? Uy, aquí está. Mateo 18, 21 en adelante, perdón. 18 y 21 en adelante, y dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustar cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. No teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró ante él y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, al salir, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo le hogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, que te lo voy a pagar todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo ocurrido, se entristecieron sobremanera y fueron y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces, wow. Este es el ejemplo más grande que Cristo nos dejó de cómo funciona este don del perdón. Cristo nos perdona a nosotros, nosotros perdonamos a los demás, cueste lo que cueste. Porque ¿quiénes somos nosotros para negarles un don que a nosotros mismos se nos regaló sin haberlo merecido nunca jamás? Entonces ese perdón inmerecido tenemos que transmitirlo, porque ya pasa a dejar de ser algo emocional, sino que pasa a ser realmente una decisión que debemos tomar. Ya no es una opción, tenemos que hacerlo, porque eso se va a conectar con otro punto: es la única forma de sanar. Entonces, algo que también podemos resaltar de esta parábola, más que nada la pregunta que le hizo Pedro, ¿no?, a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 70 veces? No, perdón, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7 te digo. Entonces, algo que podemos resaltar de eso es que el perdón no es selectivo, sino que es progresivo. Es decir, nadie le está diciendo: ya, ok, tú fuiste abusada hace un mes, ok, perdónalo ahorita. Ok, tu mejor amiga te traicionó el día de ayer porque se metió con tu novio, entonces tienes que perdonarlo ahorita. O sea, es tu responsabilidad como hijo de Dios. No, aguanta. O sea, sabe, sí, está bien, el perdón es una decisión, pero tiene un proceso, toma su tiempo, es progresivo, es poco a poco, paso a paso. Pero eso no quiere decir que sea selectivo, eso no quiere decir que tú solamente, ok, mira, yo solamente perdono tal y tal cosa, pero esto jamás lo perdonaría. Hay mucha gente que se expresa de esa manera y lo he escuchado infinidad de veces, más que nada en amigas mías. Entonces yo cuando veo esto, lo he pensado y digo: ok, Natalia, ¿hay una cosa que tú no perdones? Y me pongo a pensar y posiblemente pueda decir: no, yo perdono todo. Pero también es una lucha que yo tengo, porque si bien es cierto, no soy una persona como que
que me vivo renegada, ¿no? Por las cosas que me han hecho, pero sí soy una persona bastante reflexiva y a veces sí soy resentida, o sea, me hacen algo y me quedo como que con la pica o como que, ay, sí, me lastimó y me quedo como que quizás la próxima vez que le veo a la persona ya no le hablo tan bien o no la saludo bien a pesar que me ha pedido disculpas porque pues aún está todavía el dolor. Entonces, también ese consejo va para mí. No todo, perdón, nosotros no podemos estar seleccionando qué cosas sí perdono. Ay, yo perdono que me insultes, perdono que me trates mal, pero jamás te voy a perdonar que te metas con, que insultes a mi hermana o hagas esto o le hagas lo mismo a mi hermana. O sea, es difícil. O sea, quizás cuando nos lastiman directamente a nosotros, pues es más fácil decir, ok, ya te perdono y ya fue y listo, lo olvidaste. Pero y que, bueno, cuando lastimen a alguien que amamos, pues obviamente sí que nos va a doler, nos va a molestar mucho, pero eso no quiere decir que tengamos que estar seleccionando que sí perdonamos y que no perdonamos. Jesús dejó muy claro que el perdón pues es completo. Jesús, aquí en la parábola, pues el Señor le perdona toda la deuda, no perdona un cuarto de deuda, no perdona la mitad, pero perdona toda la deuda. Entonces nosotros de esta forma también, aceptando que el perdón es progresivo y tiene un tiempo, tenemos que también aceptar que es total, no es por partes, es total, así que hay que trabajar en las cosas que nos cuestan perdonar. Aquellas cosas que son sencillas para perdonar para mí, por ejemplo, es que quizás me digan un insulto o me traten mal, entonces yo lo perdono pues, más rápido, por así decirlo, no si la persona está arrepentida, bueno, si ni siquiera me pide disculpas, igual ya fue. Pero hay cosas que yo sí me cuesta mucho perdonar, como por ejemplo que sí se metan con alguien que yo amo o que estén hablando alguna cosa de mí. Eso es, no sé, un poquito que sí me cuesta perdonar, aunque sí soy consciente de que no importa lo que digan los demás, a veces esas cosas me duelen más porque son como una traición. Entonces tengo que trabajar en eso todavía. No les digo estas cosas porque yo sea perfecto, porque haya perdonado a todo el mundo en mi vida. También hay cositas que arrastro, pero he estado tratando de practicarlo también el perdón en este tiempo, y por eso es que les aconsejo todas estas cosas, porque son los mismos consejos que a mí me dieron, que yo he leído, que he podido aplicar en mi vida y que me están dando resultados muy buenos. Así que, para finalizar, el punto número 5, perdonar te libera. Cristo nos perdonó a nosotros, Cristo fue nuestro aval, perdonó la deuda que teníamos con Dios. Entonces, al hacer eso, ¿cómo tú y yo nos hemos sentido? ¿Tú recuerdas cuando te convertiste a Jesús, cuando te perdonó, cuando te bautizaste? ¿Tú recuerdas esa reconciliación con Dios que tuviste? Yo sí la recuerdo. Y recuerdo que a pesar de todo, a pesar de que realmente yo había hecho muchas cosas en mi pasado, Cristo me perdonó inmediatamente cuando yo pronuncié la palabra, Maestro, perdóname. Entonces, a partir de ese momento, progresivamente, acepté su perdón y empecé a liberarme de toda esta carga, de todas las cosas que yo había hecho. Entonces, así como perdonar libera a la otra persona, como lo vimos ahí de la deuda, ¿no? Libera a la otra persona de esa deuda, así también nos quita a nosotros esa angustia de andarnos amargados, resentidos o estresados o frustrados porque no logramos perdonar a una persona. Entonces, recuerda que el beneficio de todo, el beneficio del perdón no solamente es para la persona a la que le perdonas la deuda, pero también es para ti como acreedor, sí. También es para ti porque te liberas de todos esos sentimientos y emociones negativas que afectan tu vida, y a partir de ese momento recién podemos decir que puedes iniciar tu proceso de sanación. Así que recuerda que el perdonar es un amor, es un acto de amor a Dios, de amor al prójimo y también de amor a ti mismo. Así que te quiero dejar con eso. Más bien, sí, déjame en los comentarios cómo haces tú para perdonar, qué técnicas te han funcionado. Y suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, déjame tus comentarios, los voy a leer. Y nos vemos por aquí en el próximo video. Chao, chao. Comparte este video con tus amigos, no te olvides. Cuídate, nos vemos la siguiente vez.